gusto y un honor estar en este prestigioso medio de comunicación. Para nosotros también, expresarles desde acá, desde Guayaquil, nuestro agradecimiento, porque usted siempre tiene la deferencia de atendernos. Y nos gustaría arrancar de pronto, ¿no? Haciendo pues un paneo, pidiéndole su opinión con respecto a esta intencionalidad del gobierno, ¿no? De poder modificar, corregir todo lo que tiene que ver con el control en las cárceles del país. Veíamos como el día sábado, pues, precisamente quien está al frente de la SNAI ahora, ¿no? Que es un militar en servicio pasivo, directamente, ¿no? Directamente estaba, pues, en la cárcel de La Tacunga. Creo que fueron como 1.500 efectivos policiales que dieron el soporte para poder recuperar el control que se había perdido desde el día miércoles en que se originaron los desmanes allá en la capital, en las cercanías de la capital de la provincia del Cotopaxi, en este centro carcelario. Así que básicamente un poquito pedirle su opinión con estos primeros pasos que se están dando y también las recomendaciones que desde su expertise le puede dar al país respecto a cómo cambiar la situación en las cárceles del país. Claro, cómo no. Primero permítame hacer antes de comenzar a dar recomendaciones al respecto, hacer un análisis muy, muy rápido, un análisis situacional de lo que verdaderamente está pasando en las cárceles del Ecuador. Primero, es necesario que reconozcamos que el sistema carcelario, el Estado ecuatoriano perdió el norte con relación al manejo del sistema carcelario. ¿Y a qué me refiero con esto? Ha habido un sinnúmero de administraciones que no han podido solucionar el problema de estas colonias penitenciarias porque no son centros carcelarios, o ciudades del delito que están ahí en cada uno de estos centros carcelarios. Pero, ¿a qué se debe esto? Esto se debe básicamente a la proliferación de megabandas que están desde mucho tiempo atrás comenzando a realizar un sinnúmero de acciones para el control territorial y el control de las otras bandas pequeñas. A esto súmele usted que estas megabandas están ligadas directamente, tercerizadas por el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Entonces tiene un problema mucho más grave. Si a esto le suma que el Estado durante varias décadas ha ido recortando el presupuesto para los centros carcelarios, solo pongamos un ejemplo. Cuando teníamos aproximadamente 13,000 o 14,000 detenidos en todo el país, hace algunos años atrás, ahí teníamos un presupuesto de 189 millones anuales para todos los centros carcelarios. Al momento tenemos un presupuesto de 90 millones, con 38,000 PPLs y con una administración que saca esos recursos para otras cosas que no sean las más trascendentales de importancia. Por otro lado, un hacinamiento que bordea cerca del 132% en la mayoría de centros carcelarios. Falta de tecnología en su totalidad. Aquí destruyen todos los sistemas tecnológicos para poder tener un control más eficiente y poder realizar, sin ningún tipo de supervisión, cualquier tipo de actividad delictiva al interior de los centros carcelarios. Corrupción, el factor más importante de lo que está siendo parte de esta convivencia en los centros carcelarios. Corrupción que abarca todos los estamentos, del estamento gubernamental, el estamento de control y el estamento judicial. A esto súmele usted que no están los guías bien pagados, que son mal entrenados, que no tienen una capacitación adecuada, que la parte de las leyes tampoco hace el papel y el trabajo adecuado, porque solo por poner un dato estadístico, 38,000 detenidos aproximadamente, 16% no tiene sentencia ejecutoriada. Esto quiere decir que nosotros, como sociedad, estamos incumpliendo la normativa que establece. ¿Y qué dice la normativa, señores? La normativa dice, es muy clara, el artículo 201 de la Constitución. Y dice casi textualmente lo siguiente, que el Estado ecuatoriano es el responsable directo de la vida y también de la reinserción de todos los privados de libertad. Por lo tanto, distinguidos amigos, el Estado es copartícipe, directa o indirectamente, de esa ineficiencia en la administración de los centros carcelarios. Ahora, con esta problemática, señores, que tenemos al momento, entonces,
¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Yo vengo proponiendo desde mucho tiempo atrás de que es necesario que la Policía Nacional, señores, se haga cargo temporalmente de estos centros carcelarios, temporalmente por 1 año y medio a 2 años, hasta poder formar nuevos guías penitenciarios con estándares internacionales y protocolos de excelencia nacional y administradores de centros carcelarios. ¿Quiénes son los que deben estar manejando esos centros carcelarios, distinguidos amigos? No cuotas políticas, ni tampoco favores personales. Tienen que estar manejando psicólogos, sociólogos, criminólogos, gente que conozca de manejo de conflictos y de rehabilitación social. Esas personas son las que tienen que manejar. Si dentro de esas personas existe un perfil adicional que es policía o que es militar, ok, perfecto, eso es un hándicap adicional. Pero esos son los perfiles, señores. El grado no le da el conocimiento, distinguidos amigos. Ahora, los estados de excepción que está decretando el gobierno, señores, hay que decirle las cosas también claramente. Este gobierno está heredando una mala administración anterior. No es que el gobierno es el culpable de lo que está pasando al momento. No, señores, esto es una administración que viene desde muchas décadas atrás y eso está generando un problema. Pero el Estado tiene que tomar las riendas. Y yo, sinceramente, considero que la decisión del presidente de la República de nombrar al señor coronel Fausto Cobo es una decisión acertada. Que si no le dan los recursos, señores, así le nombren a quien le nombren ahí, no podrá tener éxito. Tienen que darle los recursos, la tecnología del caso, para que él pueda implementar un sinnúmero de medidas para manejar de otra manera el tema carcelario. Lo prioritario, señores, que se tiene que hacer en los centros carcelarios es el aislamiento de cada pabellón. No puede seguir, señores, como estamos al momento. Aislamiento en parte, en base a puertas blindadas de seguridad electrónica para poder aperturar pabellones. No puede ser aquí que el candadito ya de chiquito así, lo tenga el guía, el delincuente o el caporal, y él es el que abre y no abre los candados. Eso tiene que cambiar. Las cámaras, sí, los circuitos cerrados y los inhibidores, ninguno de ellos funciona, señores. Entonces hay que hacer una reingeniería total en el sistema. Correcto. A ver, teniendo esa radiografía completa, ¿no? Y solamente para recordarle a nuestra audiencia, estamos conversando pues con el coronel Pazmiño, que el sistema carcelario está cumpliendo 2 años en emergencia y sin que se hayan logrado soluciones concretas. Desde mayo del año 2019, estas declaratorias de emergencia en las cárceles no han acabado con los enfrentamientos entre las bandas y las muertes. Javier Segarra, esa ha sido la tónica, ¿no? Esa es la gran verdad. Y sin duda uno a veces se comienza a preocupar, porque la pregunta que también puede surgir a estas alturas del partido, coronel Pazmiño, buenos días, Javier Segarra le saluda, es ¿quién tiene las llaves de todo esto? Pues ¿a qué se refiere? ¿Las llaves de los pabellones? A las llaves de los centros carcelarios del país. Perdón, no lo escuché bien. ¿Las llaves? Las llaves de los centros carcelarios del país. ¿Quién las tiene? Bueno, las llaves de los centros carcelarios en el país la tiene directamente en la administración de los centros carcelarios, pero cada administración de los centros carcelarios entrega esa responsabilidad a los caporales, que son los que manejan verdaderamente los accesos de pabellón a pabellón, o permiten salir o pasar gente de un pabellón a otro. Por eso es que usted no se explica por qué gente del pabellón de máxima seguridad está metido en los otros pabellones masacrando a la gente, o de los otros pabellones se pasan al otro pabellón. O sea, es inexplicable. Yo veía un reportaje hace algún tiempo atrás en el GIR entrando a la penitenciaría del Litoral, y ahí le gritaban desde afuera a los del GIR que abran la puerta, y desde adentro los presos le decían que espera un momento, que ya le van a abrir la puerta, pero que estaba duchándose el señor que tenía la llave. ¿Y quién era el señor que tenía la llave? Uno de los detenidos. Entonces, por favor, ¿dónde estamos armando todas estas cosas? Increíble. Ahora, la sobrepoblación carcelaria es el otro problema, porque en cada centro penitenciario de este país hay más de lo que debería haber dentro de las cárceles. ¿Por dónde pasa el tema? Porque también desde el punto de vista jurídico o judicial
¿Se dictan muchas órdenes de prisión preventiva que a veces no ameritan el caso o me equivoco? Tiene toda la razón, pero vamos a las partes estadísticas. De los 38,000 aproximadamente detenidos que tenemos en el país, el 16% no tiene sentencia ejecutoriada, señores. Entonces ahí hay una falla también de la Administración de Justicia. Ahí hay un negocio que no lo quieren reconocer. Ahí hay un negocio, yo diría un negocio perverso, porque meten gente a las cárceles, señores, porque no hay plata para que paguen y los puedan sacar. 16% de esa gente está ahí. Por eso es que yo veo que la decisión que está tomando el presidente Guillermo Lasso de analizar todos los procesos judiciales para determinar quiénes tienen ya que cumplir la sentencia o quiénes están en ese tipo de trámite en el cual le podemos colocar una medida cautelar, puedan salir. Y la otra cosa, debemos, señores, para evitar esto, debemos también mandar a toda la gente extranjera que ha delinquido en el país, que sea deportada hacia su país para que cumpla la condena en otras ciudades, en otros países, perdón. Esas cosas tenemos que hacerlo rápidamente y no esperar que nos sigamos atormentando. Fíjense lo que está pasando al momento en la Tacunga. La gente de la Tacunga se está levantando ya porque dice que quieren sacar ese centro carcelario de allá por la inseguridad que les propone. Sí, sin duda, coronel. Y déjeme saludarlo a Eduardo Mendoza, que ya está con nosotros también en este panel, porque quisiéramos integrar para conversar también con Mario Velázquez, que ya también está en plataforma. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a todos, a la audiencia. ¿Cómo están? Muy buenos días del diálogo. Y pues nosotros trabajando un día de acá de feriado. Como los feriados. Todos los feriados, siempre trabajamos. El otro día mantuvimos un largo diálogo en la tarde, Alberto y Javier, con Mario Pazmiño, y también estuvo Ramiro Mantilla, y hablamos de algunos temas. Pero ahora el tema carcelario es el que más golpea. Finalmente, lo que termina diciendo Mario Pazmiño, y creo que le atañe a Mario Velázquez, a quien le pido que es penalista, que seamos dinámicos para que todos podamos preguntar, es que el presidente Lasso va a revisar todos los procesos para sacar a la gente, lo que dice Mario, que no tiene por qué estar presa o que la tienen haciendo negocios, ¿no? Es un tema de la justicia, Mario Velázquez. Tú eres abogado y eres penalista. ¿Es un tema de la justicia? Buenos días a los panelistas, especiales saludos a mi tocayo Mario Pazmiño, qué gusto de verlo. Qué gusto. Siempre tan activo e interesado en los problemas del país. Bueno, un saludo también, aunque fue el día de ayer, pero el mes de Guayaquil es el mes de Guayaquil para los que sentimos a esta ciudad como tal. A ver, yo escuchaba la intervención, Eduardo, del coronel Pazmiño, muy interesante en cuanto a los conceptos. Lo importante es lograr coordinar que todas estas iniciativas que él expresa puedan de alguna manera ir de la mano con lo que corresponde. Primero, estamos en un estado especial de emergencia. El presidente hace unos días trató este tema en particular por los excesos que ya vienen siendo, parecería costumbre, desde hace algún tiempo. Este es un tema del que venimos hablando, bueno, yo no sé si con el año perdido de la pandemia, pero posiblemente, bueno, de hecho en la pandemia también hubo ciertas movilizaciones internas por parte de ellos. En ese caso, digamos que de alguna manera justificaban el hecho en función de que no tenían ninguna atención frente a la pandemia. Pero ya en lo principal, yo creo que aquí hay, como dijo Fausto Cobo, una palabra que es básica, ¿no? Este es un problema estructural. Aquí hay una serie de agentes que conforman parte del problema. Primero, la superpoblación carcelaria, pues eso es una cosa técnicamente inadmisible. No nos olvidemos que este es un tema que tiene que analizárselo desde ese punto. En la época universitaria yo desarrollé un trabajo con un grupo de estudiantes en ese entonces y me acuerdo que estamos hablando del año 80 y pico, ya en esa época se hablaba de que había sobrepoblación carcelaria. Imagínense lo que será hoy. Pero bueno, aquí decía, hay varios problemas. Yo pienso que a grandes problemas, grandes soluciones, por dramáticas y drásticas que estas puedan ser. Lo que el coronel Pazmiño sugería de poder expatriar a los detenidos que se encuentran en el Ecuador, sin duda alguna es una alternativa. Pero yendo un poco más al fondo, el hecho de la militarización y desde luego frente
a una persona como el almirante Donoso, que está hecho cargo de la fuerza en general, como parte, digamos, de su competencia. Yo creo que aquí la militarización es básica, que es lo que ya ha ocurrido. El operativo de la Tacunga y tantos cuantos sean necesarios, pues que se realicen. Pero yo soy de la idea inicial de que para poder tener una idea real de la magnitud del problema, más allá de lo que vemos y más allá de las decenas de muertos que hay permanentemente, y de que es evidente que no hay control en las cárceles, es decir, lo que ha dicho el coronel Pazmiño es real. Ahí hay cero control. El Estado no tiene control. Las cárceles están autocontroladas por los caporales o las personas que internamente son partes de ellas. Entonces, yo diría que lo primero sería, por lo menos unos 90 días, pero realmente así, impedir el ingreso de toda persona a las cárceles para poder hacer, repito, un análisis profundo de la situación y poder determinar a nivel de inteligencia militar quiénes son todas estas personas, que entiendo que Javier Segarra preguntaba hace un momento, quién realmente controla esos candados. Lo otro que voy a decir y que seguramente saltarán los soberanistas, siendo yo un ecuatoriano cabal y creyendo en mi país, pero creo que a veces nos excedemos en esta defensa y protección a ultranza del país. Y hay que aceptar y reconocer cuando no se tiene capacidad del manejo de una crisis. Cuando el Ecuador tenía la base de Manta, y este es un tema que sé que le apasiona al coronel Pazmiño también tratarlo, había un control, existía una estabilidad como país. Hoy en día eso no existe, tenemos que empezar a controlar el tema del narcotráfico, que sin duda alguna es parte de un problema, es parte del problema estructural, es una de las piezas del problema estructural. Y yo creería, para ir a lo concreto en cuanto a la idea, que como parte de los convenios de cooperación, el Ecuador para mí debería liberarse del manejo directo de las cárceles. Escúcheseme bien, cuidado, luego de esto va a salir alguna idea o alguna opinión contraria. Es decir, si yo no puedo manejar una crisis, yo llamo a alguien que me ayude a manejarla. Tengo que reconocer que soy incapaz para manejarla. Eso es evidentísimo. Entonces yo creería que tal vez sería oportuno pensar a través del gobierno norteamericano, del gobierno francés, de cualquier país que tenga a nivel mundial un cabal manejo de las cárceles. Yo no tengo en este momento una idea de cuál puede ser, pero creo que el sistema carcelario en Estados Unidos se dice que es un sistema medianamente bien manejado. Es decir, un sistema carcelario jamás puede ser manejado de una manera perfecta, somos humanos. Pero, por ejemplo, toda la parte técnica, señores panelistas y coronel, debe ser manejada técnicamente. Tomé nota cuando decía mi tocayo los temas relacionados a que efectivamente tiene que haber un sistema de cámaras adecuado, tiene que haber un sistema electrónico de control de puertas, puertas blindadas, aislamiento en función de la peligrosidad de ciertos personajes que se encuentran allí detenidos. Creo francamente en que Fausto Cobo hoy por hoy es la persona en la cual tenemos que afincar nuestra esperanza. Lo conozco, sé que es una persona seria, sé que es un ecuatoriano cabal y ojalá que pueda. No sé qué tanto, pero ojalá que pueda. Deseo honestamente que ocurra. Entonces, la idea concreta, señores panelistas, de mi lado podría ser, insisto, frente a un problema tan grande como este, que excede todo nivel, es la posibilidad de buscar la asistencia en países extranjeros, pues que lógicamente tengan el conocimiento mejor posible de esto para manejar esas crisis, entregarles temporalmente este manejo como parte, repito, de un convenio de asistencia, que no salgan luego a dar la vuelta con temas legales y constitución, es simplemente darles una mejor calidad de vida. Y como parte del problema inicial, repito, un control absoluto durante los siguientes 90 días o más, si fuera pertinente, por parte del ejército, por parte de las Fuerzas Armadas, sin querer afectar a la policía. Creo que la policía está muy gastada en este proceso, muy severamente gastada y seguramente severamente amenazada. Quiero decir que cuando me refiero a organismos extranjeros, lo hago casualmente porque el peligro que se vive al interno, que ya lo hemos podido palpar a través de las noticias, podría caber entonces que a través de estas personas que no son nacionales, el riesgo frente a la amenaza que pueda haber, porque es también conocido por todos que a nivel de las cárceles se ordenan, yo no puedo saber si se ordenan masacres o se ordenan asesinatos, pero sí puedo saber de amenazas y chantajes. Hace tiempo atrás un buen amigo mío lo llamaron a amenazar y resulta que identificada el origen de la llamada había sido de una cárcel, me parece que de Quevedo. Entonces, este es un submundo, sensiblemente es un submundo. Ahora, en ese submundo
para tal vez centrar en la pregunta que me hizo inicialmente Eduardo, también es producto de abusos, de excesos y de malos manejos posiblemente a nivel judicial. Yo coincidiría con que exista una comisión especial que pudiese contribuir en revisar, pero imagínense cuántos casos habrá. Yo iría posiblemente a los más específicos, como decía el coronel, concretamente aquellos que no tienen sentencia y que siguen aún detenidos, eso sí, violentando pues lo que dice la Constitución respecto de la permanencia de una persona en un centro carcelario. Y por qué no decirlo también, separar a las personas que estén detenidas allí, no por delitos que sean de escándalo comunitario y que puedan estar en un centro carcelario de menor nivel. Eso, hablando de lo técnico, entiendo que también ocurre en el mundo. Es decir, hay penitenciarías o centros penitenciarios de alto nivel de peligrosidad y centros penitenciarios de niveles distintos. Y posiblemente como una idea adicional para no solamente hacer críticas, sino dar algún nivel de opciones, se me ocurre que tal vez ciertos detenidos, y aquí voy a profanar un poco el área del coronel que podrá ilustrarme de mejor manera, no sé si podrían parte de estos detenidos estar en una especie de servicio militar constante dentro de un destacamento o varios destacamentos militares como para poder ejercer un control real sobre ellos durante la temporalidad de esta crisis que se está viviendo. Quintana, con alguna gracias. A ver, perdóneme, si me Mario. Más que todo es por el tiempo. Sí, adelante. Sí, perdón, si me permite, más que todo por el tiempo, porque había indicado a Wendy que estaba con una no, entrevista que está pautada adelante, en unos minutos, pero quería indicar lo siguiente. Comparto con mi tocayo Mario algunos puntos, me parece formidable. Él ha hablado sobre algunos aspectos que me son importantísimos. Primero, hay que pensar como ecuatorianos en la cooperación internacional. Esto es vital, señores, vital, fundamental, porque el Estado no tiene ni recursos, ni tecnología, ni tiene un interés. Entonces es necesario. Y se le fue de las manos, eso es clarísimo. Segundo, hay que pensar en la privatización. Escúcheme, privatización carcelaria, en donde la empresa privada comience a participar directamente. Me dirán, ¿cómo, señores? Eso es imposible. Sí hay cómo hacerlo. Les pongo un ejemplo. Hay que hacer, por decirle, el tema de control de cámaras desde afuera del centro carcelario, no desde adentro, señores, porque desde adentro está la corrupción ahí y todo se mueve al vaivén de la corrupción. El sistema de inhibidores no funcionando desde adentro, desde afuera, con una institución afuera. El sistema de seguridad para pasar de un pabellón a otro pabellón, sistemas blindados, electrónicos, controlados y aperturados desde afuera. Esas cosas pueden manejarlo desde afuera otras instituciones, señores. Una cosa que no tienen y que tienen necesariamente que recapacitar Fausto Cobo y el resto es en el sistema de inteligencia carcelario, que no sirve para nada. Y entonces no tienen ninguna visión de lo que está pasando. No tienen la visión claro de los fenómenos ni de las amenazas que tienen al interior. Esto es prioritario, porque caso contrario, señores, tendremos una situación muy grave. Yo no sé si lo dije aquí, pero quiero repetirlo. Y con esto quiero despedirme y disculpándome con ustedes y con el público. Recuerden ustedes, distinguidos amigos, que hablamos sobre unas dos protomafias que se están aproximando hacia territorio ecuatoriano. Estas dos protomafias, señores, se caracterizan especialmente por el control de los centros carcelarios. Me refiero a las dos protomafias, el primer comando de la capital y el comando Bermelo, con una asociación con el comando de la familia del norte, brasileros todos, que ya han comenzado a desplazar a la gente de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, en el departamento de Amazonas, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y al momento están ya desplazándose hacia el control de la otra zona productiva de cocaína, departamento de Nariño y departamento de Putumayo. Porque recuerden que por el Ecuador pasa el 37.5%, pues, señores, de la droga colombiana. Entonces, estos comandos internacionales que operan en base a las cárceles, y por eso traigo acá a colación esto. O si no, vean ustedes lo que pasa en Venezuela, megabandas controladas por el comando de la capital, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, entraron a Bolivia, están entrando en Colombia, y al momento, señores, cualquier momento pueden regresar a ver a un país pequeño que tiene básicamente, yo diría, altos niveles de corrupción, que es un país para lavado,
que tiene dolarización, fronteras permeables, un sistema de seguridad ineficiente. En definitiva, esas características apuntan a que nosotros estamos camino a ser un país que se le pone en bandeja de plata al crimen organizado transnacional. Gracias. Quiero agradecerles infinitamente y disculparme porque estoy con esta otra entrevista y quería no quedarles mal. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes. Gracias, coronel. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quizás una breve pregunta más para Mario Velázquez, para concluir, porque tenemos pautado otra entrevista. Yo me recuerdo, y aquí están mis compañeros, que en época que María Paula Romo era ministra, ella ofreció un convenio para poder hacer lo que dijiste hace un momento, Mario. Es decir, llega una persona que ha cometido un delito, se hace una reciprocidad con uno de la frontera, se lo lleva, se lo entrega sin ser juzgado. Pero luego vino varias veces, te acordarás, Jaime, también te acordarás, Alberto, vino varias veces y nunca me supo decir qué mismo era, que eran los convenios que no estaban, que estaban, y hay una sobrepresión, hay más de 1000 presos, hay más de 1000 personas que están en la cárcel que no son del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó allí? ¿Qué faltó? ¿El convenio? ¿Algún convenio interinstitucional? ¿Alguna cosa? Brevemente, porque tenemos que, Mario, concretarlo. Tu micrófono, por favor. Sí, cómo no, mil disculpas. Francamente, no tengo claro cuál habrá sido este convenio. Yo me refería a un tema distinto, más general. Sí, de acuerdo. Yo entiendo que posiblemente lo que aplicaban era algún esquema de migración indeseable, quiero decir. No, era un preso, Mario. Tú lo cogías y lo intercambiabas con otro, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Eso yo entiendo que ocurre, no tengo claro cuál sea el esquema. Yo entiendo que eso ocurre mucho, pero por razones de otro orden, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes un preso que te interesa, que está siendo buscado en su país de origen, porque no mezclemos los conceptos. Una cosa es una persona que delinque en el Ecuador y que tú lo deportas. Ese es un esquema. El que tú me estás planteando es alguien que te pide ser canjeado por otro preso que tienen ellos interés. Entonces yo te devuelvo al tuyo y tú me das al mío, pero ese no creo que... Habría que definir cuál sería el esquema en el que se lo está planteando. Eso lo hemos visto, creo, varias veces lo hemos escuchado, que por razones políticas canjean detenidos, ¿no? Eso puede darse en un momento dado. Yo acá lo que me refiero es otra cosa, a una migración, a un migrante no deseado que comete en el país y lo pones en la frontera y lo devuelves. Nadie que sea migrante evidentemente viene al Ecuador porque se siente cómodo en su país, viene a buscar evidentemente una mejor vida, mejores condiciones, y por eso fuga de su país de origen. Entonces, si tú a esa misma persona lo devuelves al país de donde vino, pues me imagino que no pasará buenos momentos y te liberas rápidamente de esta persona. Ahora, la revisión de los procesos es un tema complejo, Eduardo. O sea, esto no es un tema tan fácil, pero hay que empezar. Y lo que decía al final el coronel Pazmiño, que un poco en alguna medida es lo que también yo comentaba, él ya fue mucho más específico. Es importante que se piense en esta asistencia internacional para poder sanear, primero que nada, la casa, pero luego que los sistemas sean manejados desde fuera, porque todos hemos oído y bastaría solamente revisar la data de directores penitenciarios que a lo largo de los años han fallecido, porque son amenazados. Entonces también la amenaza de tu vida y la amenaza de tu familia te constriñe, sin duda alguna, en la voluntad de hacer algo o no. En consecuencia, si mañana, por ejemplo, el sistema de cámaras se lo maneja desde fuera, el riesgo es distinto. Y yo no diría que se maneje de fuera de la cárcel, me refiero en el país, sino que se maneje fuera, en otro país. Claro. Con lo cual minimizas ese riesgo. Pero por ahora, 90 días del ejército adentro, inteligencia militar y poder tomar el control de las cárceles que no se ha tenido, Eduardo. O sea, lo que ha pasado, yo he leído unas datas bastante exageradas y creo que es importante que la comunidad que nos escucha lo tenga claro. Solamente en lo que va del año actual estamos hablando casi de 90 personas, incluyendo los últimos. Y entiendo que en el último año y medio podría esa cifra subir a 150, lo cual es una barbaridad. Evidentemente no ha habido ningún control. Ojalá que, yo en todo caso aplaudo la posición del presidente, que creo que está teniendo los mejores
deseos de hacer las cosas bien. Lo importante es que este tema también se ha venido quedando en el tiempo y parece que se lo quiere ojalá controlar ahora. Yo quiero que así sea. Mario, muchas gracias. Gracias a ti y al coronel Pazmiño por estar aquí en el diálogo en I-99. Te mandamos un abrazo, seguiremos conversando. ¿Les parece, compañeros? Si vamos, saludamos a Jaime Velázquez, que ya está con nosotros. Buenos días, querido amigo. Hola. Porque yo soy bacán. Sí. 2-0. Es una figura públicamente reconocida.